Si cierro los ojos, aún puedo ver la imagen de aquel pueblo donde crecí. San Ignacio no era el tipo de lugar donde ocurrían cosas extrañas. Todo era predecible, monótono, seguro, hasta que dejó de serlo. Después de una relación de 2 años que terminó de forma amarga, mi vida se convirtió en un limbo. Me sentía sin rumbo, sin motivación. Mi abuela, una mujer de fe inquebrantable, me convenció de acompañarla a la iglesia los domingos. No era particularmente religioso, pero ir con ella era una forma de mantenerme ocupado, de encontrar algún propósito en medio de mi confusión. Esa rutina habría seguido igual si no fuera por aquella noche. La iglesia estaba como siempre, llena de rostros familiares. Pero al final del servicio vi a alguien que no encajaba en ese paisaje repetitivo. Un rostro nuevo. Ella estaba en una esquina, de pie, como si esperara a alguien. Cabello oscuro, rizado y ojos grandes, profundos, que parecían mirar más allá de lo evidente. No sé por qué, pero algo en su presencia me pareció fuera de lugar. No porque pareciera extraña, sino porque nunca la había visto antes. Y en un pueblo como San Ignacio, todos nos conocíamos. Me acerqué a ella con una excusa cualquiera, y su sonrisa, aunque encantadora, tenía un dejo de misterio. Se llamaba Gabriela. Su voz era suave, pausada, como si pensara cada palabra antes de decirla. No tardamos en empezar a hablar con naturalidad. Sentí una conexión con ella que no había sentido en mucho tiempo, como si la conociera desde siempre. Pero cuando intenté saber más sobre su vida, noté que esquivaba ciertas preguntas. «Si quieres conocerme de verdad, tendrás que invitarme a salir», dijo con una sonrisa que no pude descifrar. Eso me dejó intrigado. ¿Quién era Gabriela? ¿Por qué nadie en la iglesia parecía conocerla? Su presencia me inquietaba, pero al mismo tiempo me atraía de una manera que no podía explicar. Esa noche, mientras revisaba nuestro chat, noté algo curioso. Sus redes sociales tenían pocos seguidores, casi ninguna foto. No le di demasiada importancia en ese momento, pero ahora desearía haber prestado más atención a esos detalles. Con el paso de los días, Gabriela y yo seguimos hablando. Descubrí que tenía una historia familiar complicada, un padrastro violento, un padre ausente. Su mudanza a San Ignacio, según me dijo, era un intento de empezar de nuevo. Finalmente, el domingo siguiente la vi en la iglesia otra vez y reuní el valor para invitarla a salir. Su respuesta fue un simple sí, acompañado de una sonrisa. En ese momento no sabía que ese sería el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre, porque lo que sucedió después jamás podrá borrarse de mi mente. Cuando Gabriela aceptó mi invitación, sentí un extraño alivio. No sé por qué, pero parte de mí pensaba que diría que no. Había algo en ella que se sentía inalcanzable. Optamos por una cita sencilla, una película y algo de comida en un restaurante local. Durante la cena, la conversación fluyó con facilidad. Gabriela tenía una manera peculiar de hablar, como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida. Lo que más me llamó la atención fue cómo me escuchaba. No era solo cortesía, parecía realmente interesada en cada cosa que decía, en cada historia que compartía. Era refrescante, pero también desconcertante, como si estuviera analizando cada detalle sobre mí. Después de cenar, no quería que la noche terminara, así que le propuse dar una vuelta en auto. Aceptó sin dudarlo. Tomamos la carretera que salía del pueblo, una de esas vías largas, rodeadas de árboles, que parecen no tener fin. El aire era fresco y todo estaba en calma. Pero de repente Gabriela comenzó a actuar extraño. Primero, dejó de hablar. Se quedó mirando por la ventana, con una expresión vacía. Pensé que tal vez estaba cansada, pero lo que ocurrió después fue algo que nunca había visto antes. Empezó a murmurar algo en voz baja. Al principio no entendí lo que decía, pensé que hablaba sola.
pero pronto me di cuenta de que no era español. Tampoco sonaba como ningún otro idioma que pudiera reconocer. «¿Gabriela?», pregunté tratando de llamar su atención. Ella no respondió. Sus palabras se hicieron más rápidas, como si estuviera rezando o recitando algo. Giré la cabeza para verla mejor y mi corazón se detuvo. Sus ojos ya no estaban allí. Solo veía el blanco, como si sus pupilas hubieran desaparecido. Su cuerpo comenzó a temblar levemente y su voz se volvió más aguda, más distorsionada. El miedo me golpeó de golpe. Mis manos sudaban en el volante. Mi instinto me decía que parara el auto, pero otra parte de mí tenía miedo de lo que podría pasar si lo hacía. Entonces, sin previo aviso, Gabriela giró la cabeza hacia mí con un movimiento brusco e inhumano. Su boca se abrió como si estuviera por gritar, pero ningún sonido salió de ella. Un escalofrío me recorrió la espalda. No sabía qué hacer. De repente, el temblor de su cuerpo cesó. Su rostro recuperó la normalidad, como si nada hubiera pasado. Pero sus ojos, su mirada seguía siendo extraña, vacía, como si algo dentro de ella hubiera cambiado. Antes de que pudiera preguntarle qué demonios acababa de ocurrir, abrió la puerta del auto y salió corriendo. Sin dudarlo, pisé el freno y bajé tras ella. El problema era que Gabriela no corría por la carretera, sino que se adentraba en el bosque, en la oscuridad, sin mirar atrás. Y en ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. El bosque se la tragó en cuestión de segundos. Me quedé parado al borde de la carretera, intentando procesar lo que acababa de ver. Mi respiración era agitada y mis piernas parecían clavadas en el suelo. Todo dentro de mí gritaba que no debía seguirla, pero algo más fuerte que el miedo me impulsó a correr tras ella. «¡Gabriela!», grité, pero mi voz se perdió entre los árboles. El bosque estaba envuelto en una penumbra espesa. Apenas podía ver más allá de unos metros, pero la seguí. Escuchaba el sonido de hojas y ramas crujiendo bajo mis pies y de vez en cuando lo que parecían susurros entre la brisa nocturna. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Había sufrido un ataque? ¿Un episodio psicótico? Nada de eso tenía sentido. Corrí por lo que parecieron minutos interminables hasta que mi instinto me obligó a detenerme. Algo no estaba bien. El bosque se sentía demasiado silencioso. No había ruidos de animales, ni grillos, ni viento, nada. Entonces, un sonido rompió la quietud. Un murmullo bajo y gutural. No venía de un solo lugar, sino de todas partes, como si el bosque entero estuviera susurrando algo incomprensible. Mi cuerpo se tensó y un frío inexplicable recorrió mi espalda. Y fue entonces cuando la vi. Apenas distinguí su silueta entre los árboles. Estaba de espaldas, inmóvil, con la cabeza levemente inclinada hacia un lado, como si estuviera escuchando algo. «¡Gabriela!», repetí, acercándome con cautela. No se movió. Mi respiración se volvió errática. Algo en mi interior me decía que no debía acercarme más. Entonces, lentamente, su cabeza comenzó a girar hacia mí. Demasiado, como si su cuello no tuviera límites. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis piernas no respondieron. Y en un parpadeo, desapareció. No corrió, no caminó. Simplemente dejó de estar allí. Un terror primitivo se apoderó de mí. Di media vuelta y corrí de regreso a la carretera sin mirar atrás. Cuando llegué a mi auto, me lancé dentro y cerré las puertas con seguro. Mis manos temblaban tanto que me costó sacar el celular del bolsillo. Marqué a la policía y traté de explicar lo sucedido entre jadeos. Cuando llegaron, revisaron la zona, pero no encontraron nada. Ni un solo rastro de Gabriela. Intenté contactarla después. Su número estaba apagado. Su perfil de redes sociales había desaparecido por completo. Le pedí a un amigo que le enviara un mensaje, pero tampoco obtuvo respuesta. Con cada día que pasaba, su existencia se volvía más borrosa.
Pregunté en la iglesia si alguien más la conocía, pero nadie recordaba haberla visto, ni siquiera el pastor. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía la verdad. Gabriela estuvo ahí. Yo la vi. Yo la toqué. Y lo que más me aterra es que, a veces, en las noches más silenciosas, juro que sigo escuchando su voz, susurrando, desde el bosque. Después de lo que pasó con Gabriela, mi vida dejó de sentirse normal. No podía sacarme de la cabeza su desaparición, ni la forma en que todo rastro de ella se había esfumado como si nunca hubiera existido. No importaba cuánto buscara respuestas, solo encontraba más preguntas. Y el peor de los sentimientos, la incertidumbre. Mi abuela intentó consolarme, diciéndome que la fe nos protege de lo que no comprendemos. Pero yo sabía que lo que había visto esa noche era real, y que la fe no iba a devolverme la paz. Así que hice lo que cualquiera haría cuando quiere escapar de su propia mente. Me fui. Decidí visitar a Santiago, un amigo de la infancia que vivía en otra ciudad. Quería cambiar de ambiente, relajarme, tal vez convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. El viaje de ida fue tranquilo. Pasé un par de días en su casa, nos pusimos al día, bebimos, reímos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar. Pero esa sensación no duró mucho. El día de mi regreso, tomé la carretera al atardecer, confiado en que llegaría a San Ignacio antes de la medianoche. Pero unas horas después, el clima cambió de repente. El cielo, antes despejado, se cubrió de nubes densas y oscuras. La lluvia comenzó como un goteo suave y luego se convirtió en un torrente. No era una tormenta normal, era una pared de agua cayendo sin descanso. Encendí los limpiaparabrisas, pero mi viejo auto ya tenía suficientes problemas y apenas lograban despejar la vista. La carretera se volvió peligrosa, resbalosa, casi imposible de ver. No tenía sentido seguir manejando así que decidí detenerme en un arcén apartado de la vía principal. Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba completamente solo. No había otros autos, ni luces en el horizonte. Solo yo, atrapado en medio de la nada, con la tormenta golpeando el parabrisas como 1.000.000 de pequeñas agujas. Y fue en ese silencio forzado cuando sentí la primera punzada de incomodidad. No sabía por qué, pero algo no estaba bien. Tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Miré por el retrovisor, pero lo único que vi fue la negrura de la carretera tras de mí. Apreté el volante, intentando calmarme. Era solo mi mente jugándome una mala pasada. La lluvia, la noche, la soledad, todo eso podía hacer que cualquiera se pusiera paranoico, o al menos eso pensé, porque justo en ese momento vi la primera luz en el horizonte. No era un relámpago, era una linterna, y no estaba sola. Había más luces, moviéndose, acercándose. Esa noche, en esa carretera maldita, descubrí que el verdadero terror no siempre se esconde en la oscuridad. A veces viene caminando directo hacia ti. Antes de continuar, suscríbete al canal para que juntos resolvamos grandes misterios perturbadores. Toca el icono de la lámpara amarilla y quédate con nosotros. Manejé sin rumbo, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. La tormenta no había disminuido, pero eso ya no importaba. Prefería arriesgarme en la carretera mojada que quedarme un segundo más en ese lugar. No sabía qué había pasado exactamente. No quería saberlo. Solo quería alejarme. El sonido del motor era lo único que rompía el silencio en mi auto, pero en mi cabeza aún resonaba el eco de aquel disparo. ¿A quién habían estado buscando? O peor aún, ¿qué estaban protegiendo? El pánico me nublaba la mente. No tenía idea de dónde estaba, solo conducía, sin detenerme, con la esperanza de ver alguna señal, algún poste de luz, cualquier indicio de que estaba regresando a la civilización.
Y entonces vi algo que me hizo soltar el aire que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Luces rojas y azules reflejadas en el asfalto mojado. Una patrulla. Frené de golpe, bajé la ventana y toqué la bocina repetidamente. Los oficiales se acercaron con cautela. Tal vez pensaron que estaba borracho o que había tenido un accidente. Cuando finalmente me hablaron, las palabras simplemente salieron de mi boca, atropelladas, sin control. Les conté todo: la tormenta, las luces en el bosque, el disparo, los murmullos, todo. Esperé que se burlaran de mí o que pensaran que estaba loco. Pero en vez de eso, uno de los policías se quedó en silencio por un momento. Luego intercambió una mirada con su compañero y asintió levemente. No parecían sorprendidos. Ese simple gesto hizo que mi piel se erizara. «Vamos a esperar contigo hasta que pase la tormenta», dijo uno de ellos, y eso fue lo que hicieron. Apagaron las sirenas y se quedaron allí, dentro de su patrulla, como si estuvieran acostumbrados a este tipo de cosas. Yo, en mi auto, solo podía pensar en una cosa: si no estaban sorprendidos. ¿Cuántas veces había ocurrido algo como esto antes? El tiempo pasó lento. La lluvia empezó a calmarse. Cuando finalmente decidí seguir mi camino, les agradecí, pero no hice más preguntas. No quería respuestas. No esa noche. Manejé hasta San Ignacio sin detenerme. Cuando llegué a casa, mi abuela aún dormía. Me metí en mi cuarto sin hacer ruido y me dejé caer sobre la cama. Pero no dormí. No pude, porque cada vez que cerraba los ojos, veía esas luces moviéndose en la oscuridad, y en algún rincón de mi mente, seguía preguntándome si me habían visto antes de que lograra esconderme, si sabían que yo estaba allí, y si alguna vez volverían a buscarme. Los días pasaron, pero la sensación de inquietud no desapareció. Por más que intentaba seguir con mi vida, algo dentro de mí se negaba a olvidar lo que ocurrió en aquella carretera. Las luces, los murmullos, la extraña reacción de los policías, todo seguía ahí, como una sombra en mi mente. Pensé que una escapada rápida me ayudaría a distraerme, así que cuando mi amiga Camila me propuso hacer un viaje por carretera, acepté sin pensarlo demasiado. La idea era simple: conducir sin prisa, detenernos donde nos diera la gana y disfrutar del trayecto. Pero lo que parecía un plan inofensivo terminó convirtiéndose en algo mucho más oscuro. Habíamos estado manejando durante varias horas cuando decidimos buscar un lugar para descansar. Fue entonces cuando vimos un letrero oxidado al borde del camino: «Bienvenidos a San Esteban, paraíso del descanso». Parecía un pueblo turístico y en teoría era el sitio perfecto para reponer energías. Pero al entrar, todo se sintió equivocado. Las calles estaban vacías, no había niños jugando ni autos circulando. Los edificios tenían un aspecto deteriorado, como si el tiempo se hubiese detenido en ellos. No estaba completamente abandonado, pero tampoco estaba vivo. Nuestra primera parada fue en una tienda de conveniencia. El interior era silencioso, con luces parpadeantes y un aire pesado. Nos acercamos al mostrador y la dependienta nos atendió con una expresión inexpresiva. Era una mujer de cabello oscuro, vestida con ropa sencilla y un par de tirantes que llamaban la atención. Compré una botella de agua, pagamos y salimos. Pero algo dentro de mí no se sentía bien. Mientras Camila revisaba el mapa, vi otra tienda de conveniencia al otro lado de la calle. Por curiosidad, entré, y fue ahí cuando sentí el primer golpe de terror. Detrás del mostrador estaba la misma mujer, mismo rostro, mismo cabello, mismas ropas. Me quedé congelado. Por un segundo pensé que estaba imaginándolo, que tal vez era solo el cansancio. Pero entonces ella notó mi expresión y frunció el ceño. ¿Pasa algo?, preguntó con voz neutra. Intenté hablar, pero la boca se me secó.
¿Tienes una hermana gemela? Logré preguntar al fin. Su rostro se tensó. Number, soy hija única. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Salí de la tienda tan rápido como pude y le conté a Camila lo que acababa de pasar. Ella intentó calmarme, diciéndome que debía haber confundido a la mujer con alguien parecido. Pero yo sabía que no era así. Regresamos a la primera tienda para comprobarlo, pero esta vez la dependienta era distinta. Era otra mujer, más mayor, con cabello claro. Era imposible confundirlas. Mi estómago se hizo un nudo, porque en ese momento supe que lo que estaba ocurriendo no tenía explicación lógica, y aún no sabíamos lo peor. Salimos de la tienda con el corazón acelerado. Había algo en ese pueblo que no tenía sentido, algo que nos observaba desde las sombras, esperando. Camila intentó hacer una broma para aligerar el ambiente, pero su voz sonaba tensa. Lo único que queríamos era salir de allí lo más rápido posible. Decidimos abastecer el auto antes de irnos, así que encontramos una gasolinera al final de la calle. Al llegar, notamos algo extraño. El lugar estaba completamente vacío. No había empleados, ni otros autos, ni siquiera luces encendidas en la tienda de conveniencia. Nos bajamos y echamos gasolina lo más rápido posible. Pero cuando nos dimos la vuelta, el panorama había cambiado. El estacionamiento ahora estaba lleno de autos. Personas que no estaban ahí hace un minuto ahora se movían por la zona. Y lo peor, nos estaban observando. Cada rostro en la multitud parecía fijo en nosotros, sin parpadear. Mi piel se erizó. Era imposible. No podíamos haberlos pasado por alto. Camila se aferró a mi brazo con fuerza. «Tenemos que irnos», asentí. Nos subimos al auto y arranqué sin mirar atrás. El pueblo se desvaneció en la distancia mientras la carretera se abría ante nosotros. Ninguno de los dos dijo nada durante un buen rato. Solo cuando las luces del pueblo ya no eran visibles, Camila exhaló un suspiro tembloroso. ¿Qué fue eso? No tenía respuesta. No quería tenerla. Pero justo cuando comenzábamos a relajarnos, ocurrió lo peor. Un auto pasó junto a nosotros. Era una vieja camioneta con el parabrisas astillado. No le dimos mucha importancia, hasta que 10 minutos después, la misma camioneta pasó otra vez, con la misma fractura en el parabrisas, con los mismos arañazos en la carrocería. Era la misma, pero eso era imposible. Mi respiración se volvió irregular. «Dime que lo viste», murmuró Camila. No respondí, solo apreté el volante y aceleré. Ella se giró para mirar por la ventana. «No puede ser». La camioneta estaba de nuevo ahí, apenas unos metros más adelante, en el mismo carril, como si nunca nos hubiera adelantado antes. El miedo en el rostro de Camila lo decía todo. Algo nos estaba siguiendo, algo que jugaba con nosotros. Miré de reojo el GPS. Habíamos perdido una hora completa que ninguno de los dos recordaba. Mi estómago se revolvió. No importaba qué estaba pasando, solo había una prioridad: salir de ahí. Aceleré más. No miré el espejo retrovisor. No quise ver si la camioneta seguía allí, porque en el fondo sabía que lo estaba. Y lo que más miedo me daba era la posibilidad de que nunca la hubiéramos dejado atrás. Después de aquel viaje, juré que no volvería a salir de la ciudad por un tiempo. Pero cuando unos amigos me invitaron a acampar junto a un lago, acepté sin pensarlo demasiado. Me repetí a mí mismo que no podía seguir viviendo con miedo, que todo lo que había pasado tenía una explicación lógica. Eso fue un error. Salimos en 2 autos. En el mío iban mi amigo Julián, su hermana Daniela y un compañero de trabajo llamado Mario, a quien apenas conocía. En el otro auto viajaban mis primos Luis y Sergio. El camino fue largo, pero el ambiente era relajado. Reíamos, escuchábamos música
y por un momento casi olvidé todo lo que había vivido en la carretera. Pero entonces Mario comenzó a actuar extraño. Al principio solo parecía incómodo, como si se sintiera mal. Luego empezó a murmurar cosas sobre un atajo. «Sé de un camino más rápido», dijo de repente con voz monótona. Nosotros dudamos. La carretera en la que íbamos era segura y no queríamos arriesgarnos con un sendero desconocido. Pero Mario insistió. «Confíen en mí». Algo en su tono me puso los nervios de punta. Aún así, sin pensarlo demasiado, tomamos el desvío. El nuevo camino era un sendero de tierra estrecho, rodeado de árboles. Apenas cabía un auto a la vez. Y entonces, sin previo aviso, Mario abrió la puerta y salió corriendo hacia el bosque. Nos quedamos paralizados. «¡Mario!», gritó Daniela, pero él ya había desaparecido entre los árboles. De repente, un sonido rompió el silencio. Ramas crujiendo, pisadas, y luego voces. No eran voces normales, eran susurros, mezclados con respiraciones pesadas. Giré la cabeza y los vi. 3 figuras emergieron del bosque. Sus rostros estaban cubiertos con máscaras toscas, hechas de cuero o algo parecido. Uno de ellos tenía un machete, otro cargaba un saco grande, lo suficientemente grande para meter a una persona dentro. Y el tercero simplemente nos miraba, con la cabeza ladeada y una respiración irregular que se escuchaba incluso por encima del viento. Mi cuerpo entró en pánico. No pensé, no dudé, simplemente pisé el acelerador. El auto avanzó bruscamente, golpeando ramas y piedras mientras intentaba girar de vuelta a la carretera. En el espejo retrovisor vi cómo las figuras seguían de pie, inmóviles, como si estuvieran esperando. Cuando finalmente alcanzamos la carretera principal, llamamos a nuestros primos, quienes también habían tomado el atajo. Nos contestaron con la voz temblorosa. Nos siguieron hasta la carretera, pero no intentaron alcanzarnos, solo se quedaron ahí, viéndonos. Silencio. Luego, las últimas palabras que escuché de Luis. Mario nos escribió. Solo decía, para ustedes. Nunca volvimos a saber de él, nunca volvimos a acampar. Porque ahora sabemos que hay caminos que es mejor no tomar. Después de lo ocurrido en el campamento, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo miedo, era la certeza de que el mundo que conocemos no es el único que existe. Traté de volver a la normalidad, de convencerme de que todo lo que había vivido era coincidencia, errores de percepción, paranoia. Pero en el fondo, sabía que no era así. Unas semanas después, tuve que hacer otro viaje por carretera. Esta vez decidí ser más precavido. Planifiqué la ruta, evité caminos desconocidos y me aseguré de partir temprano para no conducir de noche. Pero la carretera tiene sus propias reglas. El tráfico me retrasó más de lo esperado y, antes de darme cuenta, la noche cayó. No había pueblos cercanos ni gasolineras a la vista. Lo único que encontré fue un pequeño claro junto a la carretera, con lo que parecía una vieja cabaña abandonada. Decidí que era mejor descansar unas horas antes de seguir manejando. Apagué el motor, dejé el asiento reclinado y cerré los ojos. Mi perro, que siempre me acompañaba en estos viajes, dormía en el asiento trasero. O eso pensé. Porque poco después de quedarme dormido, lo escuché gruñir. Al principio fue un gruñido bajo, casi imperceptible, pero luego se hizo más fuerte. Me desperté y miré alrededor. Todo estaba oscuro. La cabaña seguía ahí, envuelta en sombras. Entonces lo escuché. Pasos, justo afuera del auto. No eran los pasos de un animal. Eran lentos, pesados, humanos. Intenté racionalizarlo. Tal vez alguien vivía en la cabaña y simplemente estaba revisando quién se había estacionado cerca. Pero algo no cuadraba. El sonido no venía de la cabaña, venía de todos lados, como si varias personas caminaran alrededor de mi auto, sin acercarse demasiado.
Mi perro comenzó a ladrar furiosamente. Encendí las luces del auto y lo vi. Un hombre alto, delgado, con ropa vieja y sucia, parado a unos metros frente a mí. Me observaba con una sonrisa extraña. Pero lo peor no era eso. Lo peor era lo que tenía en la mano. Un cuchillo. No pensé, no esperé. Encendí el motor y pisé el acelerador. El hombre no se movió, ni siquiera intentó atacarme. Solo me vio alejarme con esa misma sonrisa perturbadora. Cuando llegué a casa, revisé el auto. La pintura estaba llena de marcas de arañazos, pero lo más inquietante fue el parabrisas. Alguien había escrito algo con el polvo de la carretera. 2 palabras. Nos vemos. Desde entonces no he vuelto a viajar solo, pero hay noches en las que, al mirar por el retrovisor, juro que veo un par de luces en la distancia, moviéndose, esperándome, porque cuando el camino te elige, no hay forma de escapar.